Les conté que esta semana van a aparecer diversas encuestas que tienen que ver con la política en Mendoza. Empiezan a sondearse, empiezan a alargar nombres, van también auscultando cómo le está yendo a cada intendente, porque, bueno, allí radica fundamentalmente el poder territorial. Y quieren ver, se van a medir para ver quién está mejor con la vista puesta en el año 2027. Algunos intendentes quieren probarse como precandidatos a gobernadores, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a hablar con uno de los encuestadores que ya reveló los primeros datos de encuesta. En este caso, la consultora se llama Opinión Mendoza y Lucas Sinostroza está en línea. Buen día, ¿cómo va? Buen día, Gabriel, buen día a la mesa, buen día a la audiencia. Bueno, buen día. Lo que estuvieron haciendo ustedes, básicamente, primero es un relevamiento de impacto en las redes sociales que a mí me llamó mucho la atención, porque hoy en día es verdad que las redes llegan a mucha gente y no se mide tanto. Ustedes lo han hecho y es un buen dato, porque ahí aparece un primer ranking de quiénes son los mendocinos con más llegada, ¿no? Exacto. Justamente nosotros buscamos medir una serie de 10 referentes locales que están teniendo justamente una incidencia en la discusión de cara a las elecciones de octubre, independientemente, digamos, de la fuerza que integran, ¿no? Oficialismo, opositores, y bueno, parados en esto que justamente vos mencionabas, que nadie los está sondeando, digamos, cómo está su trabajo, su nivel de audiencia, la tasa de participación que generan sus posteos. Nosotros salimos a relevar esto y a ver cómo le da a cada uno de estos actores. Uh-huh. Bueno, en ese ranking el que le da mejor es Luis Petri, obviamente, porque tiene un cargo nacional, los temas, siempre Petri es más polémico, digamos, ¿no? Y genera, es decir, la grieta garpa todavía, ¿o no? Sí, exactamente, la grieta garpa. Bueno, el caso de Petri está apalancado con su puesto, digamos, a nivel nacional, digamos que tiene un nivel de llegada mucho más amplio, y también su cercanía al presidente Milei, claro, lo potencia todavía más al nivel, a la hora de alcanzar interacciones en sus posteos. Uh-huh. Lo que lo ubica, digamos, con una audiencia general. Nosotros tomamos 3 redes sociales, principalmente Facebook, Instagram y X, la ex Twitter, y donde la sumatoria de las 3 le da más de 500.000 usuarios y una tasa de interacción por posteo de casi 6.000 interacciones cada vez que publica algo, que creo que justamente se enlaza en esto, digamos, que sus actividades son polémicas, son nacionales y que tienen un apalancamiento particular del presidente Milei, que claro, es mucho más fuerte en las redes sociales. Llama la atención en el trabajo que ustedes han hecho, el reposicionamiento que tiene un outsider como es Mario Vadillo, por ejemplo, que hace videitos todo el tiempo señalando problemas, ¿no? Y uno diría, bueno, ya está, viste, con la mala onda, pero está segundo después de Luis Petri, antes que Cornejo inclusive, ¿no? Exacto. Bueno, su audiencia también, sumando las 3 redes sociales, le da arriba de los 300.000, pero está principalmente focalizada en Instagram, donde estos videos que vos mencionás, que se encuadran en denuncias, perdón, justo está pasando un camión de limpieza, en las denuncias, en posteos que tienen que ver más con la defensa del ciudadano, que, bueno, y después tiene, digamos, sí, una denuncia políticas, pero eso le ha dado, digamos, un potenciamiento en esta red social en particular que lo posiciona en el segundo lugar. Claro. Después, bueno, cada una de sus redes, digamos, en el desagregado tiene sus particularidades. Por ejemplo, el peronismo se vuelve un poco más fuerte en Facebook, donde el oficialismo por ahí no le da tanta fuerza, o capaz que lo tiene un poco más olvidado, ellos se hacen fuerte y ahí es donde Sagasti tiene una audiencia mayor y mayor interacción. Uh-huh. Que también es un público más grande, me parece, de edad. Sí. Por estudios, digamos, más generales que se han marcado, tiene, digamos, una audiencia que va de 35 para arriba. Claro. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con Eve Casado, que es tan posteadora, digamos, ¿no? Pero más que nada en Twitter, ¿no? Sí, Eve Casado, digamos, es otro caso que tiene una particularidad importante. Uh-huh. En Twitter, que es una red mucho más política que las otras 2
anteriores que mencioné, la encuentra a Eve como la que más interacción tiene por lejos. Entre posteos propios y recompartidos le da más de 600 y una tasa promedio de 20 posteos diarios, la cual la posiciona, digamos, casi cuadruplicando a quien le sigue, que es Lautaro Jiménez de la izquierda, que tiene un poco más de 150, que, bueno, esto mismo, la muestra muy activa, muy polémica, pero bueno, a la hora de medir una interacción promedio por posteo, decae, pero bueno, justamente tiene que ver con esto, con que es muy activo en las redes sociales y por ahí no se puede mantener tan lineal la tasa de interacción, claro, o no parece encontrar ella en eso, hay posteos que no tienen interacciones, y que la hace caer, digamos, en la tabla de interacciones, pero a la hora de su actividad en las redes sociales, en esta particular, digamos, está muy por arriba de la media. ¿Y cuál es el político, y también me gustaría saber cuál es el intendente mendocino que menos actividad tiene en las redes o aquel que prácticamente no existe para las redes? Bueno, nosotros los intendentes los medimos principalmente amparados en Gran Mendoza y los que tienen algún juego en las próximas elecciones, que si bien Ulpiano no va a ser candidato, no parece ser candidato, tiene, digamos, alguna incidencia en los debates, y lo mismo con Flor de Estefanis, y los encuentra, digamos, un poco más relegados en referencia a estos otros principales actores. Pero todos tienen más o menos una interacción promedio. Creo que el que menos tiene del Gran Mendoza en interacciones es Calvente, perdón, en actividad, en posteos es Calvente, pero a la hora de interacciones tiene una tasa bastante alta. Claro. O usa poco las redes, pero cada vez que la usa genera un impacto. Claro. Claro. A lo mejor es eso, ¿no? Bueno, también han medido el sentimiento de la gente frente a los posteos de los políticos, y ahí es donde, bueno, una cosa es que te lean y te respondan mucha gente, pero la otra es que te respondan como el traste, que también puede pasar, digamos, ¿no? Que lo que postean no sea bien recibido por todos, por más que tenga mucha visualización, lo que la gente le contesta, por ahí no lo deja bien parado, ¿no? Exactamente. Nosotros, bueno, en esta tasa de sentimiento buscamos, con las plataformas, digamos, que utilizamos, que agrupar los sentimientos que generan estos posteos, no solo en sus redes sociales, sino los que despiertan en posteos que los mencionan en otros medios de comunicación, otras cuentas, digamos, verificadas de influencers que tienen una tasa de llegada importante, y en esto, digamos, buscamos medir cómo generan reacciones fuera de sus redes sociales, en blogs y demás, y en esto, bueno, hay un despertar, digamos, bastante particular y que tiene que ser tomado en función también de quién hace el posteo y a quién se lo mide, porque no es lo mismo medir un oficialismo que una oposición, y sobre todo, digamos, en función de qué está posteando. Por ejemplo, Cornejo, si bien tiene algunos posteos de polémicas, la mayoría de sus menciones y demás tienen que ver con su gestión. Entonces, lo que es apoyo o rechazo está centrado en eso. Casi similar es el caso de Petri, que bueno, sí tiene un poco más de polémica, como es, por ejemplo, algo que detectamos fueron sus dichos en torno al 24 de marzo, donde bueno, despertó cierta polémica, digamos, con esto de los dos demonios y demás, donde bueno, la tasa de negatividad él le incrementó importantemente en función de eso. Y después, bueno, tenemos el caso de los opositores que al dedicarse principalmente a atacar a los oficialismos, ya sea provinciales o nacionales, generalmente sus reacciones son negativas, pero bueno, en el caso de Sagasti nos da 100% negativo. Sí, eso me llamó mucho la atención, como que no se la quiere, digamos, ¿no? Siempre le responde negativamente a la gente. Claro, sí, ya sea denuncias o posteos particularmente de iniciativa de ellos, mayoritariamente es negativo, digamos, y la tasa que despierta alrededor de ella es negatividad, digamos, o sea, lo cual, más allá de que se siente, digamos, sobre la base de denunciar y que eso puede despertar negatividad a la hora de hacer posteos propios, no le favorece tampoco, digamos, ya como que ha generado toda una audiencia negativa
su entorno. Claro. ¿Qué pasa, Inostroza, con la izquierda? Que en algún momento eran, como decirte, los reyes de las redes sociales porque eran más jóvenes, entendían mejor de qué se trataba, manejaban mejor la información y bueno, y en Mendoza han tenido un protagonismo político muy importante en el pasado. ¿Ves un resurgir? Bueno, en las redes sociales su trabajo es bastante parejo, es un rendimiento bastante estable, si bien están muy lejos, digamos, de las primeras posiciones en lo discriminado y en la audiencia total y en la audiencia de interacción, es más o menos estable. Ahora, a la hora de generar una comunidad que interactúe en función de sus iniciativas o sus denuncias, por lo menos nosotros en el periodo que medimos, que fue del 16 de marzo al 16 de abril, nos da que es prácticamente nula. O sea, una sola mención que es en torno a la detención de Mauricio Cornejo por los hechos ocurridos en Uspallata. Exactamente, digamos, no está encontrando, digamos, un canal para poder potenciar, digamos, esta audiencia en torno a ellos que le permita, digamos, volver a recobrar este espacio de la escena, digamos. Hoy está ocupada principalmente por el oficialismo. Claro, está muy bien. Ustedes se encuentran desde Opinión Mendoza, que es la consultora. Sí. ¿Están midiendo también a los intendentes? ¿Se puede conocer más o menos cómo vienen? Porque ellos están muy en ebullición, todos contra todos o todos con todos, viendo cómo van a ser las alianzas, porque no está todo cerrado y aparte recién en junio o julio van a empezar a hablar de listas, así que están ahora tratando de hacer los diagnósticos iniciales, ¿no? Sí, nosotros, bueno, recién hemos comenzado, digamos, esta medición, también apuntado al Gran Mendoza, y le está dando relativamente a todos parejos, digamos, en positividad, salvo el caso de Las Heras, que no está, digamos, en los mismos niveles de positividad que el resto de los intendentes de Gran Mendoza. Y es probablemente que le tocó bailar con la más fea, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y es algo que nosotros también habíamos detectado en las redes sociales, digamos, también tiene una tasa de interacción negativa importante en torno a cuestiones que tuvieron que ver con los hechos ocurridos en Uspallata, con denuncias, digamos, de la oposición en torno al trabajo diario de la gestión en torno a la limpieza, a la seguridad, bueno, una serie de escenarios donde no le está dando, digamos, muy positivo y le tocó arrancar muy atrás y por lo menos en este informe preliminar que nosotros tenemos no le da del todo torciendo, digamos, esta agenda como si lo están logrando, digamos. ¿Quién es el más fuerte, por ejemplo, o los más fuertes que encontrás en el Gran Mendoza? No, bueno, están todos más o menos iguales, de Ulpiano a Estebanato, Calvente, Costarelli, no hay grandes diferencias entre ellos. Digamos que alguien podría mencionarlos muy por arriba, como también te marcaba, no tenemos del todo terminado el informe, entonces como todavía nos faltan unos días, no queremos... No lo van a quemar ahora. Claro, exacto. Bueno, hablaremos después entonces, porque es interesante saberlo. Aparte, por lo que sé, no sé si tendrás la misma información, varias encuestadoras están con el trabajo de medir intendentes y gestiones municipales, que también está bueno para que vean cuáles son los flancos, cuáles son las falencias o los problemas e intenten solucionarlos antes de las elecciones también, ¿no? Claro, sí. Nosotros buscamos justamente levantar desde el punto de vista cualitativo también cuáles son las impresiones de los vecinos en torno a las gestiones, digamos, y demás problemas, y que creo que es importante también para las mismas gestiones poder evaluar esto y ver cómo están rindiendo, digamos, y no pararse desde la soberbia o capaz de desde el propio círculo rojo a decir, no, estamos haciendo todo bien, cuando en realidad no se está interpretando de esa manera desde la población. Creo que es para lo que sirve justamente este relevamiento de datos. Está bien. Bueno, es muy interesante lo que han hecho ustedes con las redes, porque fíjate vos que si vos ves solamente redes, se ve mucha actividad de pesimismo con respecto a Mendoza, pero después encuestás a los candidatos y el oficialismo casi que no tiene oposición. Entonces, es una cosa lo que te dicen las redes y otra cosa lo que pasa en la realidad real, para ser redundante. Nosotros hicimos una medición hace unos meses atrás y
encontramos una línea, digamos, de coherencia en esto, porque si bien a la oposición le podría decir, bueno, rinden un poquito más, siguen estando lejos del oficialismo y es algo que nosotros nos dio, digamos, nuestras mediciones. Si bien puede que el oficialismo o por ahí Cornejo esté poco sufriendo, digamos, tantos años de gestión, desde el Frente Cambio Mendoza, la oposición está muy lejos en torno a ellos. Y por ahí el outsider, que es Vadillo, también nos dio más o menos por esa vía de expresión y demás. Creo que se mantiene una coherencia con el trabajo que ya habíamos hecho. Si lo interpreta como una generalidad, digamos, si tomamos todo el nivel de interacción del oficialismo contra todo el de la oposición, hay una ventaja, digamos, que después se traduce un poco, o por lo menos nosotros encontramos una línea de coherencia en esa vía. Está clarísimo. Bueno, Lucas, muchas gracias por este informe y estamos pendientes del resto de la información que van a tener próximamente, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias por el espacio y estaremos comunicando cuando tengamos el otro informe. Sí, señor. Muy bien, gracias. Hablamos con Lucas Inostroza, que está dirigiendo Opinión Mendoza, la consultora que ha dado a conocer este ranking de influencia que tienen los políticos de Mendoza en las redes sociales.